Buenos días, hermanos, espero que estén muy bien. Día lluvioso, pero qué rico. Voy a para dar un tiempito, vamos a leer un poquito nuevamente para irnos familiarizando, porque estamos teniendo un problemita con la presentación. Vamos a ver si la logramos poner y sí es importante que la vean, porque sí quiero ubicarlo siempre en los mapas, en los lugares, en los contextos. Pero mientras tanto vamos a leer capítulo 4 para irnos familiarizando y ver, ¿verdad?, si es posible presentarla, y si no, bueno, ahí la vemos después. Muy bien, entonces San Juan capítulo 4, no lo vamos a leer todo, vamos a leer hasta el 25, que es muy grande. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y le dijo, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El domingo pasado habíamos visto a nivel introductorio y los había tratado de ubicar en el contexto de lo que era la relación que había entre judíos y samaritanos. Hoy vamos a ver un poquito más de cositas ahí. Pero hoy vamos a ver ya cómo empieza el Señor Jesucristo a introducirse. Cómo el Señor Jesucristo usa... Esa es la pasada, ok, sí. Cómo el Señor Jesucristo usa su sabiduría y cómo va a utilizar la debilidad humana
para transformarla en una oportunidad de salvación. Y eso es lo que más me gusta de lo que vamos a ver hoy. Cómo Jesús convierte una necesidad en una oportunidad de predicar el Evangelio. Y eso me fascina. Habíamos quedado en un punto muy importante en donde en el versículo 4 decía que a Jesús le era sumamente necesario tener que pasar por Samaria. Habíamos visto el mapa, la ruta que tenían que tomar los judíos si querían ir a Galilea, ¿verdad? Hacia el norte. Tenía que cruzar el Jordán, tenía que subir, volver a cruzar el Jordán para no tener que pasar por el centro de Samaria. ¿Por qué? Porque era prohibido, porque era inmundo, por la enemistad que había, porque el judío no se llevaba en lo más mínimo, ¿verdad?, con el samaritano. Habíamos estudiado y habíamos visto la razón del por qué. Bueno, ¿cuál es el origen de los samaritanos? ¿De dónde era que provenían? Fuimos a leer, ¿verdad?, allá en Reyes, desde que el pueblo de Israel se dividió en dos pueblos, al norte, ¿verdad?, Israel, y al sur, Judá, cómo ellos por la desobediencia y la idolatría, Dios había llevado juicio y había mandado a los asirios para conquistarles, y que por medio, ¿verdad?, del asedio asirio es que se empiezan a realizar esas mezclas, no solamente de genoma, sino también a nivel de cultura, de tradiciones y sobre todo de religión. Y es ahí en donde empieza toda esta mezcla y en donde el judío no soporta no más mínimo al samaritano. ¿Por qué? Porque no vive conforme a la ley judía, no vive conforme a las tradiciones y costumbres judías, ¿verdad? Y para ellos el hecho de que se hayan tenido que mezclar con gente que adora a otros dioses es sumamente inmundo. Entonces habíamos visto un poquito esto. Pero ahora dice aquí en el versículo 5, que dice que el Señor Jesucristo vino pues a una ciudad llamada Sicar. También habíamos explicado, ¿verdad?, claramente de que esta ciudad llamada Sicar es Siquem. Y también habíamos visto que Omri, rey de Israel, era el que la había fundado. Era la capital política de la zona norte de Israel. Omri la había edificado. Entonces, esta Sicar es Siquem. Pero dice que el Señor Jesucristo llegó junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí vamos a leer dos versículos. Le voy a pedir a Tevi, usted porfa, Tevi, que me lea Génesis 33, 19 y Josué 24, 32. Cuando lo tiene, Tevi, me avisa. ¿Lo puede leer? 33, 19 de Génesis. Y compró una parte del campo donde plantó una tienda de manos de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. ¿Lo puede leer otra vez? Un poquito más duro, porfa. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Perfecto. Ok, es suyo. Josué 24, 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob que compró de los hijos de Amor, el padre de Siquem, por 100 piezas de dinero y posesión de los hijos de José. Estamos viendo entonces que del capítulo 33 de Génesis se ve en donde Jacob es el que llega a comprar esta tierra, Siquem. La compra se convierte en su heredad y por esta razón es que el versículo 5 de Juan, ya muchos años después, dice que el Señor Jesucristo vino a una ciudad de Samaria, Sicar, o sea, Siquem, y que en Siquem estaba ¿qué? La heredad que Jacob había comprado de hace mucho tiempo atrás y que junto a esa heredad de Jacob había ¿qué? Un pozo. Entonces, yo quiero que nos tratemos de ubicar y traía el mapa y por eso me duele. Pero sí, tratemos de entender esto. San José es la capital nuestra, ¿ok? Y podemos decir de que Moravia es una ciudad de San José. Entonces, entendámoslo de esta forma. Siquem pertenecía a lo que es la ciudad en general, la capital de Samaria, pero no era el centro de Samaria. Estaba un poco más atrás, aproximadamente del centro de Samaria al centro de Siquem podían haber unos 9 a 11 kilómetros de distancia. Para poderlo entender. Esa era más o menos la distancia que había.
Pero Jesús llega no al centro de Samaria. Y ahorita vamos a ver la razón del por qué. Y más adelante cuando avancemos hay una clave del por qué el Señor Jesucristo no llega al centro de Samaria. Porque habíamos visto el domingo pasado de que para ellos, para el judío, para el contexto judío, y no solo para el contexto judío, sino para el contexto del samaritano, tener que recibir a un judío que entrase en su tierra, en su capital, también era despreciable. Y habíamos visto que en Lucas ya el Señor Jesucristo había sido rechazado por los samaritanos en una ciudad. Entonces aquí ya el Señor empieza a actuar con sabiduría y no va al puro centro de Samaria, sino que va a Siquén, que era la ciudad, por decirlo así, religiosa, en donde tenían los altares, y llega a la heredad de Jacob, y en esa heredad de Jacob había el pozo que él había comprado durante mucho tiempo atrás. ¿Okay? Entonces, hasta ahí vamos claros. Yo quiero que nos tratemos de mapear en nuestra mente esto, para que vayamos entendiendo, ya que no tenemos ahí. Entonces, el Señor llega ahí y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Entonces, en el versículo 5 vamos a encontrar el terreno del ministerio del Señor Jesucristo. El terreno, el lugar, el punto, la meta, el punto específico en donde el Señor Jesucristo iba a hacer su obra. Un simple pozo que había ahí, en una ciudad, por decirlo así, enemiga, en donde no le iban a recibir, en donde iba a encontrar, ¿verdad?, una contraparte completamente hacia él por ser judío. Ese era el lugar del ministerio del Señor Jesucristo. Y hoy en día nosotros podemos ver de que hay muchos lugares en donde nosotros como hijos de Dios no somos recibidos. En donde nosotros, por creer en Jesucristo, el pueblo no nos va a recibir. Montones de países islámicos, en donde usted no puede mencionar la palabra de Dios ni hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, porque no lo creen y porque te pueden matar. Y el Señor Jesucristo estaba aún, ¿qué? Yendo a un lugar que era, ¿qué? Enemigo. Yendo a un lugar en donde no le iban a recibir. Yendo a un lugar en donde lo iban a despreciar. Yendo a un lugar en donde había una enemistad y una guerra desde hace mucho tiempo atrás. Pero la misión del Señor Jesucristo, ¿cuál era? Venir a salvar lo que se había perdido. Entonces no le importa llegar a este lugar, pero lo hace con estrategia. En su plan soberano, en su sabiduría, en su inteligencia, en su propósito, lo hace con estrategia, sabiduría y inteligencia. Y no va directamente a la cueva del lobo, por decirlo así, sino que se acerca a la ciudad. Porque sabía de que ahí iba a llegar una mujer y que por medio de esa mujer mucho pueblo samaritano iba a creer en él. Y eso es lo que vamos a ver al final de todo este pasaje. Entonces no solamente en el versículo 5 vemos el lugar, el terreno de la misión del Señor Jesucristo, sino que ahora aquí en el versículo 6 vamos a encontrar el encuentro con la mujer samaritana. Y me gusta porque debemos de entender la hora. Aquí dice que el Señor Jesucristo llegó a la hora sexta. Ahora, para poder entender esto y saber qué hora era en un horario nuestro, debemos de entender de que Juan, el calendario que utiliza es el calendario judío. A nivel griego o a nivel romano se utilizaba tanto el calendario romano como el calendario judío. Pero aquí Juan utiliza el calendario judío, por lo cual podemos decir de que la hora sexta eran aproximadamente entre las 11 a las 12 y mediodía. Si hubiese sido uso del calendario romano, esto hubiera sido el atardecer. Pero no fue en tiempo del atardecer, sino fue el tiempo del mediodía, la hora sexta. Porque Juan utiliza el calendario judío. Entonces, esta es la hora sexta. Y yo quiero que pensemos en esto. ¿Qué decimos nosotros cuando es mediodía? Que el sol del mediodía es el más, ¿qué? Pesado. Es el más fuerte. Es el que le pega a uno, ¿verdad? Aquí en la pura coronilla a la cabeza, y donde uno siente más, y el que tratamos de evitar, porque es el sol más fuerte. Pero vemos aquí una cosa importante. Vamos a encontrar dos necesidades aquí.
Vamos a ver la necesidad de Jesús. ¿Cómo la necesidad de Jesús? Sí, vamos a ver cuál era la necesidad de Jesús. Pero también vamos a ver la necesidad de la mujer samaritana. Y vemos de que aquí trae una frase, y ya habíamos leído algo de esto, que dice que Jesús venía, ¿qué? Cansado del camino. Ya el Señor Jesucristo había caminado kilómetros para venir a cumplir su plan y su propósito aquí en Samaria. Y una cosa que a nivel de la costumbre judía que tenemos que entender es de que el judío no solía desayunar. El judío no solía desayunar. No es como nosotros, ¿verdad? Que muchas veces nos levantamos y full pinto, ¿verdad? Huevito, quesito, salchichón, pan, ¿verdad? Gallos. No. El judío no solía desayunar. Es más, no nos vayamos muy largo. En Argentina casi no se desayuna. En Argentina se toman unos tés, unos mates, tal vez con unas galletitas pequeñas y listo, no comen nada más. Pero para nosotros, una cultura en donde desayunamos casi siempre muy fuerte, imagínense ustedes estar sin comer, estar caminando por el desierto a una temperatura que no es la nuestra, sino que en Israel es sumamente elevada comparada a la de nosotros. No caminando con unas Nike Running, sino con unas sandalias, ¿verdad? Sumamente arcaicas. Con un montón de ropa encima, ¿verdad? Imagínense en el calor, imagínense en esto. Y por eso dice el texto que Jesús llegó, ¿qué? Cansado del camino. Y cuando estuvimos viendo la historia y el relato de Jesús y Nicodemo, hablamos un poco de lo que es la encarnación de Cristo. Cristo 100% hombre y 100% Dios. Y aquí vemos uno de los aspectos que nos demuestra que Jesús era también 100% hombre. ¿Por qué? Porque estaba agotado. Y aquí es donde vamos a entender lo que es la necesidad de Jesús aquí. Y cómo la necesidad de Jesús la va a transformar en una oportunidad. Porque ¿qué era lo que necesitaba? Sigamos leyendo. Dice que vino una mujer a ese pozo de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Pero aquí debemos de entender una cosa. La respuesta de la mujer samaritana, en el versículo 9 le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero aquí debemos de entender una cosa. El pozo, ¿cómo era? Profundo. Entonces veamos las necesidades de Jesús. La necesidad número 1. ¿Necesitaba qué? Descansar, necesitaba reposo. Venía cansado del camino. ¿Qué otra cosa necesitaba Jesús? Necesitaba agua. ¿Por qué? Porque tenía sed. Estaba sediento. Previamente necesitaba comer. ¿Por qué? Porque dice de que en el versículo 8 envió a quien fueron sus discípulos a comprar qué comer. Entonces también tenía hambre. Y otra cosa, el por qué también tenía hambre es porque a nivel de tradición judía, el mediodía era la hora en donde ellos se sentaban a comer. Y era un tiempo muy especial y muy tiempo familiar en donde se reunían a comer. Y no solamente el Señor Jesucristo necesitaba esto, sino que también necesitaba ¿qué? De alguien que le sacara el agua. ¿Por qué? Porque no tenía un utensilio para sacar el agua de un pozo que era profundo. Entonces también tenía necesidad de ¿qué? De utensilios. Y no solamente de un jarrón o de un balde para poder sacar el agua. Porque la misma mujer samaritana le dice que cómo iba él, ¿verdad? Aquí a sacar el agua de este pozo tan hondo, tan profundo. También necesitaba ¿qué? De algo donde poder tomarse el agua. Si no tenía cómo sacarla, a la hora de sacarla también necesitaba de otro utensilio más pequeño para poder beber. Y estas eran las necesidades de Jesús. Necesidades físicas. Necesidades sumamente, ¿verdad? Humanas, pero no espirituales. Él estaba cansado, estaba sediento. Ya era hora de comer. Necesitaba de un utensilio para poder llegar y sacar el agua. Porque imagínese usted que tal vez quede perdido en el desierto y llegue a un lugar y se encuentre un pozo y usted vea el puro fondo del agua y no tenga de un utensilio para poder sacarla. Qué desesperación, ¿eh?
Y el Señor Jesucristo no tenía cómo sacarla. Entonces había necesidades para el Señor Jesucristo. Pero esas necesidades físicas y tan simples como de un utensilio para sacar el agua, se iban a transformar en una oportunidad ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Pero después, por otro lado, llega la mujer samaritana. Pero la mujer samaritana presenta otro tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque estaba cerca de su hogar, porque ella sí venía preparada con los utensilios necesarios para sacar el agua. Pero no solamente era esto. La mujer samaritana tenía una reputación que no era buena. Y también vamos a entender por qué la mujer samaritana llegó a la hora sexta a sacar agua. Y esto también es muy importante. Según la tradición judía y la costumbre judía, la mujer no llegaba a sacar agua a estas horas. La mujer llegaba a sacar agua en horas de la tarde. ¿Y por qué no lo hacía? Por las mismas razones. Por el clima, el sol, la pesadez del sol, por el trayecto que tenía que hacer también la mujer samaritana de un lado a otro, porque la tierra de Samaria era abundantemente llena de agua, tenía mucha agua, tenía muchos manantiales. ¿Qué razón tenía la mujer de tener que venir y caminar desde su hogar hasta ese pozo cuando en Siquem estaba rodeado de manantiales? ¿Qué era más fácil? Ir y sacar agua de un manantial cerca de su hogar, a tener que caminar hasta un pozo en donde el pozo era profundo y tenía que meter su barril o su utensilio y después llenarlo y tener que sacarlo a pura cuerda. Y si un balde de agua pesa, ahora imagínense lo que es tener que sacarlo aquí, ¿verdad? Es un trabajo pesado. Y después cargarlo y llevarlo. Era un trabajo pesado. ¿Y por qué eligió la hora más complicada? ¿Por qué eligió la hora más dura para hacerlo? ¿Por qué la mujer iba hasta ahora? Porque ella también tenía unas necesidades. ¿Una necesidad de qué? De no verse con las otras mujeres que venían a sacar agua. ¿Por qué? Por su reputación. ¿Y cuál era su reputación? 5 maridos has tenido. Y es que nosotros tal vez podemos decir ahorita, en nuestra cultura, que tal vez yo llegue y haya tenido 5 mujeres y a la mayoría de las personas eso no le va a importar, pero en un contexto judío y un contexto del cual estaba viviendo la mujer samaritana, porque a pesar de que era samaritana, también tenía unas costumbres, ¿verdad?, de pulcritud y de moralidad claras y evidentes. Y no era nada bien visto que esta mujer haya tenido una experiencia con 5 varones. Y al tener que llegar a un lugar en donde se encontraba con las otras mujeres, créame que no iba a ser nada fácil para ella tener que estar viendo y encontrándose con las mujeres. Ahora, no voy a deducir aquí, no voy a deducir, pero a lo largo de los evangelios vemos de que siempre el pueblo judío, y aún en todos esos territorios, siempre señalaban, criticaban y veían de mala forma esto. Así que ella se pudo haber encontrado constantemente en un ambiente en el cual no iba a ser nada cómodo para ella, debido a su reputación. Entonces, había una necesidad, sí, no solamente de sacar agua para llevar a su familia, pero lo hace en la hora sexta para evitar justamente este tipo de encuentros con las demás mujeres. Prefiere tener que venir y caminar un poco más, prefiere tener que venir y hacer un esfuerzo más para sacar esa agua, con tal de que, de no verse con las otras mujeres que venían a sacar agua al pozo. No era la hora correcta para sacar agua, según la tradición, según la cultura, según los historiadores, no era la hora correcta, la hora sexta. Eran en horas del atardecer, por ahí de la hora tercera, 3, 4 de la tarde. Pero ella prefiere venir aquí, justamente por eso. Pero aquí donde vean ustedes
cómo es que Dios en su soberanía y en su propósito hace las cosas perfecto. Porque el hecho de que Jesús llegara a ese pozo no era porque tenía unas necesidades físicas. Y el hecho de que la mujer llegara también a ese pozo no era porque ella también tenía sus necesidades. Era porque en el plan redentivo y soberano de Dios ese encuentro tenía que darse, ¿para qué? Para la salvación de los samaritanos. Y humanamente nosotros podemos tratar de explicar y entender del por qué una cosa y la otra, del por qué el Señor Jesucristo llegó al pozo y el por qué la mujer samaritana llegó al pozo y por qué llegaron a la misma hora y se encontraron. Y podemos ver razones de parte de un bando como del otro, por decirlo así, de parte de Jesús y de parte de ella. Pero la clave aquí está en que Jesús ya sabía de que ese momento se iba a dar, porque ahí se iba a glorificar su nombre y ahí iba a haber salvación. Y por eso el Espíritu a sí mismo le había dicho de que era necesario de que pasara por ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo samaritano iba a conocer al Señor Jesucristo y iba a haber luz en medio de las tinieblas. Ya todo estaba preparado. Todo estaba listo. Y ahí es donde podemos ver de que la necesidad de uno se puede transformar en una oportunidad. ¿Para qué? Para predicar a Cristo. Para predicar el Evangelio. Y a modo de paréntesis, pensemos en Jesús un poco. Y vemos de que Él dice que llegaba cansado del camino y vimos las razones. No solo la caminata, no solo el clima, el sol, no solo el desierto árido, no solo el hecho de tener que tener hambre en ese momento, ¿verdad? Y tal vez le hacía falta la energía. Pero vemos de que Jesús estaba cansado del camino, pero no cansado ¿de qué? De hacer la obra de Dios. Estaba cansado del trayecto, cansado de la caminata, pero no estaba cansado de hacer la obra de Dios. Y aquí no tenemos que pensar, es que era Dios, es que no, Él todo lo... No, recuerden de que era 100% hombre también. Y esto a mí me enseña mucho. Porque nos puede pasar a nosotros de que lleguemos cansados del trabajo o que vengamos en el bus cansados del trabajo y Dios en su soberanía y en su plan nos pone una persona para que usted y yo le prediquemos a Cristo y yo digo, qué cansado de hablar, mejor me duermo, me pongo los auriculares y disfruto del viaje. ¿Nos puede pasar? Nos puede pasar. ¿Nos ha pasado? No lo sé. Pero el trajín de la vida, el estrés de la vida, el ajetreo, la velocidad con la que el mundo corre hoy en día, el trabajo, la universidad, etcétera, 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 nos pueden consumir de tal manera las energías, ¿para qué? Para que ya nosotros no queramos hablar de Cristo, para que estemos cansados y no hagamos la obra de Dios. Y por eso les decía también el domingo pasado de lo importante que para el Señor Jesucristo el ministerio no eran las cosas que hacía, eran las personas. Y aquí lo dejan en evidencia. Al Señor Jesucristo no le importó estar sediento, estar con hambre y venir cansado de tanto caminar. A Él le importaba venir a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Lo que Él venía a hacer, la misión que venía a cumplir. Y por eso más adelante le dice a sus discípulos, mi comida no es esta, sino que ¿cuál es mi comida? Hacer la voluntad del Padre. Esa es mi comida, ese es mi alimento. Hermanos, si usted y yo tenemos la misma misión, y la misión de Jesús nos fue encomendada a usted y a mí. Y sí, yo sé que el mundo, ¿verdad? Y las situaciones y todo nos cansa, nos agota. Y créanme de que a veces a mí también me agota. Y a veces es difícil.
Y a veces estoy con un dolor de la cadera para abajo tremendo, ¿verdad? Y a veces no quiero saber nada, pero cuando Dios me pone a hacer su obra, que no son actividades, sino que son los corazones de la persona, un corazón necesitado, tenemos que negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Y si Dios pone en nuestro camino a personas para que nosotros cumplamos nuestro propósito en esta tierra también, tenemos que negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Ya habíamos dado la vez pasada un ejemplo de don Víctor y don Ismael, ¿verdad? ¿Cuánto no caminan a su edad con sus molestias físicas? ¿Verdad? ¿Cierto? Con todas sus limitaciones, para ponerlo ahora en un plano y un contexto de personas que nosotros conocemos y que pueden estar cansados del camino, pero ellos saben la voluntad que ellos saben que están haciendo la voluntad de Dios. Y no sabemos, ¿verdad?, cuántas personas por medio del trabajo de ellos se van a encontrar en el cielo, pero sin duda alguna se van a encontrar personas de las cuales han ido a predicar en el cielo. Y eso es una maravilla, ¿eh? Ahora, para nosotros jóvenes, y no estoy golpeando a nadie, ni quiero maltratar a nadie, pero para nosotros jóvenes, usemos nuestra fuerza para la gloria de Dios. Somos nosotros ahora los más encargados, nuestra generación, de ir y predicar el Evangelio. Somos nosotros los que tenemos las energías. Muchas veces nos dejamos consumir y nos agobiamos, ¿verdad?, por cosas sumamente materiales. Y no estoy diciendo que dejen de hacer una cosa o la otra, no. Pero sí quiero que comprendamos en nuestro corazón de que somos nosotros los que tenemos las energías. Y hoy en día, si yo le pregunto a don Ismael y a don Víctor, si tuvieran 50, 60 años menos ahorita, ¿qué no harían? Ya me los imagino. Habría que pegarles un mazazo en la cabeza para que se queden quietos. Yo creo que sería la única forma, quebrarle las rodillas para que se queden quieticos. Pero chicos, chicas, adultos, presentes, vean cómo está el mundo. La venida de Cristo está cerca. Cerquísima, cerquísima, cerquísima. ¿En qué estamos usando nuestro tiempo? Porque no crea de que necesita de un llamado especial para ir a hacer la obra de Dios. Usted no necesita de un llamado especial para ir a predicar el Evangelio, porque la gran comisión es un llamado para todo creyente, no hay restricción. No es que aquel llamó para ser misionero, misionera, que vaya a tal lado, aquel lo llamó a ser pastor, etcétera, etcétera. Es que aquel tiene el don de evangelista y yo no. Ninguna de esas justificaciones vamos a poderle dar al Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. Ninguna. Pero vemos de que Jesús estuvo cansado del camino, pero nunca se cansó de hacer la voluntad del Padre. Nunca. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ahora, aquí pareciera que puede haber, y lo voy a anotar por aquello tal vez de que usted lo haya notado, que puede haber una supuesta contradicción, porque primero dice que la mujer vivía en Sicar, en Siquén, y ahora dice que viene de Samaria. Son dos ciudades aparte. Pero cuando vemos esto en el contexto del griego,
Lo que está diciendo es de que no es una mujer que viene directamente de Samaria, sino que es una mujer samaritana, procedente de Siquén, que también es una ciudad de Samaria, perteneciente a Samaria, pero no es que ella viene directamente desde Samaria. Esto no es para confundirnos en el sentido de que no viene desde el centro de Samaria hasta Siquén, en donde podían haber 9 a 11 kilómetros de distancia, porque no tiene lógica. Habíamos dicho de que toda Samaria es un terreno sumamente rico en agua. Entonces no había razón de ser para que tenga que caminar tantos kilómetros para sacar agua. Lo que está diciendo el texto en lo que es el griego es de que sí, era una mujer samaritana, pero no que procede del centro de Samaria. Eso es para que nos quede claro. Entonces, esta mujer samaritana llega al pozo a sacar agua y se encuentra con Jesús. Y vean qué interesante. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Dame de beber. Ni siquiera hubo un saludo previo. No hubo una presentación previa. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús, ¿verdad? No. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Me podrías? No. Dame de beber. Ahora, en el griego tampoco está como una orden. El texto no está diciendo que Jesús le está diciendo a la samaritana, te ordeno que me des de beber. No está en modo imperativo. No está ahí en modo imperativo. El Señor se está mostrando que ahí vulnerable ante esa mujer samaritana porque tenía una necesidad. Y le está diciendo, a usted mujer, es como para ponerle unas palabras entendibles, por favor necesito agua. Dame de beber. La mujer samaritana inmediatamente entra también con los tacos de punta. ¿Y usted quién es? No. Inmediatamente lo identifica y ¿qué le dice? ¿Cómo usted siendo judío me pide a mí agua? ¿Cómo usted siendo judío me pide a mí que le dé yo de beber? ¿Cómo usted siendo judío me pide esto? ¿Usted no sabe que yo soy mujer samaritana? Obviamente Jesús lo sabía. Pero es que también pongámonos en el pensamiento del samaritano y del judío. Hay unas frases que yo traía apuntadas aquí, voy a ver si me acuerdo de algunas, del pensamiento judío hacia el samaritano. ¿Y sabe qué era lo que decían? El samaritano con su saliva contamina, con su nariz y su garganta contamina. El samaritano donde se sienta contamina, lo que conduce y toca lo contamina. Ese era el pensamiento judío hacia el samaritano. Y llega Jesús y le dicen, dame de beber. Me imagino a la mujer samaritana el clutch que se le hizo en su mente. ¿Usted siendo judío me viene a pedir a mí una mujer samaritana que le dé de beber? ¿A usted se le está olvidando la enemistad que hay entre nosotros? ¿Usted sabe que entre nosotros no nos llevamos para nada? Usted sabe que según sus tradiciones, para ustedes es inmundo tener que tocar un utensilio que yo como mujer samaritana he tocado. Y aún más tener que beber de un utensilio que yo como mujer samaritana tengo, que para ustedes es inmundo. ¿En serio usted me está pidiendo a mí de beber? ¿Entendemos ahí? A ver, despiérteme, ¿es esto correcto? Señor, usted me está preguntando a mí que le dé de beber. ¿Entendemos el contexto ahí? El judío no iba a tocar, si el judío ni siquiera era capaz de querer pisar terreno samaritano, al punto en que se desviaban kilómetros para ir a Galilea. Ahora imagínense ustedes tener que hablarle a una mujer que era samaritana, y que aparte de ser samaritana, era mujer aún más degradable, que la mujer desde que nacía, ya para el judío era inmunda, así de duro era. Y hay una frase de un rabino, ¿verdad?, que dice que una mujer desde la cuna ya manifiesta inmundicia, así de duro era.
Entonces imagínense en el contexto de esa mujer, ¿verdad? Y lo perpleja y atónita que pudo haber quedado ante la petición de Jesús. No entendía absolutamente nada. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Al Señor Jesucristo rompiendo barreras. Al Señor Jesucristo rompiendo barreras. Y esto me fascina. ¿Por qué? Porque ya voy a pensar en ese versículo de que yo era enemigo, pero por Cristo, ¿ahora qué? Soy su hijo, soy su amigo. Estaba en enemistad con Dios, pero ahora por la obra de Cristo ya he sido reconciliado. Y el Señor Jesucristo a eso venía, a traer reconciliación, no entre judíos, que más adelante después esto iba a suceder. Reconciliación espiritual, porque sabía que esa mujer y los samaritanos necesitaban también, como Nicodemo, nacer de nuevo. Y venía a romper no solo una barrera cultural, una barrera de tradiciones, una barrera de enemistad a lo largo de los años, sino que venía a romper con una barrera espiritual que se llama pecado. Y quería que su luz, la luz de Cristo, brillara en esa mujer. Y para ir finalizando, porque ya se fue el tiempo, a modo de paréntesis, también, ahí en el versículo 8, hay ese versículo está como descolocado, ¿cierto? A lo largo del relato. Está ahí como atravesado. Porque después de venir y tener el encuentro, después de venir y el Señor Jesucristo hacer la petición de agua hacia la mujer samaritana, es como que se atraviesa ese versículo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y después continúa la conversación. Pero pensando y meditando en esto, también encontramos una verdad espiritual lindísima aquí. ¿Ustedes creen que los judíos, que sus apóstoles, no entendían también todas las leyes, las prohibiciones y restricciones que habían entre el pueblo judío y el samaritano? Ahora, ¿por qué razón no se quedó alguno de sus discípulos con Jesús? Podemos hacernos esa pregunta. Porque Jesús estaba cansado del camino. Tal vez el peguita de Juan, Jesús, yo me quedo contigo, acompañándote. Pero ninguno se quedó con él, sino que todos se fueron, ¿a qué? A comprar comida. Y el texto no nos dice de que Jesús los mandó, porque no lo dice. Pero aquí hay una verdad espiritual clara. Jesús también quería que sus discípulos rompieran las barreras que habían entre el pueblo judío y samaritano. Y que entendieran de lo que Él estaba haciendo ahí, también a ellos les iba a corresponder. Y Jesús siempre fue un líder y siempre primeramente hizo Él las cosas. Y vemos de que en el versículo 27, después del relato, más adelante en el relato, cuando los discípulos llegan y lo ven con la mujer samaritana, se quedan, mire, en silencio y no preguntaron absolutamente nada. Jesús también estaba tratando con sus discípulos y les estaba enseñando a sus discípulos y estaba transformando el corazón de sus discípulos. ¿Por qué? Porque los estaba llevando a comprar comida de samaritanos y iban a tener que comer de samaritanos. Pero vemos de que para los discípulos después eso no fue un problema, porque cuando llegan se preocupan. ¿Por qué? Porque Jesús también coma. O sea que ya esa barrera y esa restricción que había de no tocar lo inmundo había sido derribada. Y eso también me fascina. Porque vemos al líder
el Señor Jesucristo, rompiendo barreras en el corazón de la mujer samaritana y rompiendo barreras en el corazón de sus discípulos. ¿Todo para qué? Para que entendiesen de que no hay judío ni griego, de que no hay raza, sino de que todos, por la gracia de Dios, si vienen a Jesús, Él no los va a rechazar. Porque todo el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ven? Así que les animo a que podamos discernir nuestros tiempos. A que cada uno de nosotros también aprendamos a romper barreras, limitaciones, que pueden ser físicas, que pueden ser de enfermedad, que pueden ser económicas, que pueden ser, póngale usted el nombre que usted quiera. Pero ninguna de estas barreras le impidió al Señor Jesucristo hacer la obra que el Padre le había encomendado a hacer. Y tampoco tiene que ser para nosotros, porque ejemplo nos dejó para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias, mi Dios, porque siempre nos hablas, porque siempre traes un mensaje para nosotros. Te rogamos que podamos tener un oído atento, un corazón entendido. ¿Para qué? Para que podamos tomar tu mensaje, tu consejo y poderlo vivir. Y que viviéndolo podamos traer honra y gloria a tu santo nombre. Gracias, mi Dios, por Jesucristo. Gracias, mi Dios, por la obra que hizo en la cruz, porque por esa obra hoy soy llamado tu hijo, somos llamados tus hijos, y pronto vamos a ver tu rostro cara a cara. Dejamos el resto del culto en tus manos, oramos en Cristo, y te damos las gracias. Amén.